En esta serie de 16 videos vamos a tratar la obra Las Metamorfosis de Ovidio. En este primer video introductorio vamos a hacer un análisis general de la obra y luego en los 15 videos siguientes haremos un resumen por cada uno de los libros de la obra. Vamos a ello. Los géneros en Las Metamorfosis. El cambio de paradigma investigador. Tradicionalmente, los estudios sobre las metamorfosis se han centrado en la identificación de fuentes mitográficas utilizadas por Ovidio. Sin embargo, actualmente se propone un cambio de paradigma, desplazando el enfoque de la investigación hacia los géneros literarios empleados por el poeta. En lugar de analizar únicamente la procedencia de los relatos mitológicos, se estudia cómo Ovidio transforma los mitos en una narrativa híbrida que combina elementos de la épica, la elegía y la tragedia, desafiando las categorizaciones tradicionales. Mitología y literatura. En Las Metamorfosis, la mitología no solo es un repertorio de historias, sino un medio para experimentar con las posibilidades de la literatura. Ovidio reelabora mitos clásicos con una visión innovadora, introduciendo variaciones en sus estructuras narrativas y adaptándolos a los diversos géneros con los que juega a lo largo de la obra. El uso de la mitología permite al poeta explorar temas universales como la identidad, la justicia divina y la transformación del ser humano. El cambio como tema y las transmutaciones de géneros. El cambio es el eje central de las metamorfosis, no solo en términos narrativos, transformaciones físicas de los personajes, sino también en el ámbito literario. Ovidio fusiona géneros de manera fluida, alternando entre registros épicos, líricos y trágicos. Este enfoque refuerza la idea de la inestabilidad como principio rector de la obra y desafía las convenciones de la épica tradicional. Las variedades del género épico en Las Metamorfosis y las influencias de Calímaco. A diferencia de la épica heroica virgiliana, que exalta valores nacionales y una narrativa unificada, Ovidio sigue la tradición de la épica erudita de Calímaco, caracterizada por su fragmentación, brevedad y tratamiento de temas menos convencionales. Las Metamorfosis adoptan esta perspectiva calimaquea, introduciendo múltiples historias interconectadas sin un protagonista central. Etiología en Las Metamorfosis. ¿Qué es un relato etiológico? Un relato etiológico explica el origen de un fenómeno natural, ritual o tradición. Ovidio emplea este recurso en múltiples pasajes, presentando la metamorfosis como el punto de partida de ciertos elementos del mundo real. Estos relatos no solo proporcionan explicaciones mitológicas, sino que también refuerzan la conexión entre el pasado mítico y la realidad contemporánea de los romanos. El epilio. El epilio es un género de poema épico breve cultivado en la tradición helenística. Ovidio emplea este modelo en varias secciones de Las Metamorfosis, presentando relatos autosuficientes dentro de la estructura mayor de la obra. Este recurso permite explorar episodios con una riqueza narrativa y estilística que se aleja del modelo de la épica heroica tradicional. Clases de épica. En Las Metamorfosis convergen diversas formas de épica: la épica heroica, la didáctica, la etiológica y la elegíaca. Esta multiplicidad contribuye a la complejidad de la obra y a su resistencia a ser clasificada dentro de un solo género. La Eneida en Las Metamorfosis. Consideraciones previas. La Eneida como mito y como obra literaria. Ovidio interactúa con la Eneida de Virgilio, reinterpretándola desde una perspectiva fragmentaria. Mientras que Virgilio presenta una narración unificada, Ovidio la descompone en múltiples episodios dispersos a lo largo de Las Metamorfosis. La fragmentación ovidiana de la Eneida. En lugar de seguir el modelo heroico de Virgilio, Ovidio fragmenta la historia de Eneas, incorporando episodios en los que se desdibujan los ideales heroicos y se enfatizan las transformaciones de los personajes. Ejemplos de fragmentación de técnica y de sentido. Ovidio emplea la fragmentación en la estructura narrativa, dividiendo episodios virgilianos en múltiples relatos dispersos. Esto no solo altera el significado original de la Eneida, sino que también genera nuevas interpretaciones de los mitos.
Operaciones narratológicas. Las estrategias narrativas de Ovidio incluyen la interpolación de relatos, la variación de perspectivas y el juego con la autoridad del narrador. Estas técnicas refuerzan la fluidez y el carácter inestable de la obra. La trama de las metamorfosis. Lecciones de una exposición. Las metamorfosis carecen de una trama unificada, pero poseen una estructura interna basada en la continuidad temática de la transformación. ¿Existe una trama en las metamorfosis? Si bien la obra no sigue un esquema narrativo convencional, su cohesión proviene de la repetición de temas y motivos a lo largo de los distintos episodios. El proemio de las metamorfosis. El proemio establece la temática central de la obra y adelanta el enfoque innovador de Ovidio en relación con la épica tradicional. Inestabilidad temática, genérica y formal. La obra juega constantemente con la incertidumbre, utilizando la variabilidad de los géneros y los temas como un principio estructurador. Cuestiones narratológicas. Los relatos insertos. Los relatos dentro de relatos forman un recurso clave en las metamorfosis, destacando la complejidad y la multiplicidad de voces dentro de la obra. El mito en Ovidio. Ovidio reconfigura la mitología griega y romana, ofreciendo versiones innovadoras que cuestionan las concepciones tradicionales del mito. A propósito de metamorfosis en las metamorfosis. El concepto de metamorfosis en la obra se manifiesta no solo en la transformación física de los personajes, sino también en el lenguaje, la estructura narrativa y la representación del arte y la literatura. La recepción de las metamorfosis. Desde la antigüedad hasta la actualidad, las metamorfosis han influido en múltiples tradiciones literarias y artísticas. Su impacto ha sido especialmente notable en el Renacimiento y en la literatura barroca, donde la obra fue objeto de diversas interpretaciones, traducciones y adaptaciones. Conclusión. Las metamorfosis presentan una riqueza estructural y temática. La obra se presenta como un hito de la literatura clásica, cuya combinación de géneros, mitología e innovación narrativa la convierte en una pieza fundamental en la tradición literaria occidental. Bien amigos, estas han sido las características principales de la obra y si les gusta este video y quieren saber más sobre la obra, los invito a que se suscriban y le den a la campanita porque en el próximo video ya abordaremos directamente el resumen del libro primero de esta obra.